no alcanza el punto por ciento, el 1% de participación con respecto al contexto nacional. O sea, no llega, yo creo que es el 0.7% lo que representan las participaciones estatales en el gasto de la Universidad Juárez con respecto a la participación de otros estados en sus respectivas universidades. Eso es preocupante. Luego, esa realidad llevó al rector a lo largo del sexenio a cobijarse con quien pudo en el centro del país, y entonces quienes le echaron la mano en el centro del país para la gestión de recursos de su presupuesto fue la izquierda. Sí, que la reconoce. Que la reconoce muchas públicamente. veces, sí. Entonces, ahí está Gustavo Pedro Cortés, ahí está Alejandro González Yáñez, ahí está, ¿quién es? Narro de Zacatecas. Muy en el discurso de la izquierda. Sí, pero fueron los que le tendieron la mano, y gracias a la gestión de ellos la universidad se quitó un problemón con el ISSSTE, por ejemplo. 100 millones. Sí. 100 millones, y no es poco para una universidad tan pobre. Entonces, de ahí viene un distanciamiento, un enfriamiento a lo largo del sexenio ismaelita, que se expresa de manera grotesca para mí en el informe de Rubén Calderón. Le hacen un vacío, ¿sí? A las 3 semanas, el presidente de la FEUD rinde su protesta y está toda la clase política del PRI en su informe. Y hoy no puede ser, cómo hagan la evaluación y la medición de peso político entre un rector en donde no va gente del Partido Revolucionario Institucional y un dirigente de la FEUD que cuenta con toda la clase el gobernador, el alcalde, y a escasos días de diferencia, ¿no? O sea, ahí se ve el enfriamiento que repercuta precisamente, yo siento que en este proceso electoral, en donde se le pretenden poner de manera desordenada y sin dirección candidatos que lo único que están haciendo ahorita es tratar de golpear y crear una polémica. Por otra parte, para una institución educativa es muy importante, sobre todo una universidad, es muy importante la estabilidad, la gobernabilidad. Y en ese sentido, sí, Rubén Calderón ha logrado una estabilidad y un crecimiento y un desarrollo institucional. Ha habido nuevas carreras, probablemente no se refleja en las estadísticas el apoyo del gobierno del Estado, porque sí, los presupuestos para la universidad pública deben de provenir fundamentalmente del gobierno federal, y hay que buscar el reconocimiento de algunas nuevas carreras, y sí se ve importante el desarrollo institucional que ha tenido la Universidad Juárez, fortaleció escuelas como la Facultad de Economía, ahora ya es Economía, Contaduría y Administración, como Derecho y Ciencias Políticas, como la unidad en Gómez Palacio de Medicina, que también está logrando importantes logros. En fin, se ve en prácticamente todas las facultades y escuelas de la UGED un desarrollo institucional, certificación de carreras, cuestiones importantes que son producto de la estabilidad, que esa es una característica. Las universidades no son arenas políticas, las universidades son para desarrollar la docencia, la investigación y la extensión de la cultura, y creo que en ese sentido puede ser correcto pensar en la reelección, que es como cuando hablamos de reelección en México, pues, yo en algunos aspectos de la política no coincido con la reelección, pero en aspectos de desarrollo institucional, en las instituciones sí les hace mucho bien la permanencia de un equipo que muestra buen desempeño y que muestra resultados. Bueno, entonces un pronóstico a esas alturas, como se visualiza esta sucesión, ¿cuál sería? ¿Que el rector sigue siendo puntero? Sí, yo digo que no hay problema, va a ser una elección en donde el ganador yo creo que está definido. Los candidatos entran tarde, no puedes construir en 6 semanas una candidatura. La universidad es una universidad, una población muy particular, ahí no estás jugando con despensas, con dádivas, ahí estás jugando con intelectualidad, con intelecto. Los maestros, los catedráticos de la universidad es gente preparada, la mayoría, la gran mayoría, gente definida ideológicamente, y yo creo que no va a tener, es muy claro lo que se pretende. Aquí mi preocupación nada más es el saldo, un saldo que deberá salir con un mensaje de unidad en la clase universitaria, puede salir con una fisura, ¿sí?, que regrese a la universidad a aquellos tiempos que todos quisiéramos olvidar. Sí, claro, que no nos conviene a nadie. Mariano, no sé cómo el pronóstico hasta ahorita, ¿verdad? No, yo coincido perfectamente en que el rector tiene todo a su favor para una reelección, tiene la simpatía del grueso de la clase universitaria.
sí podría, en ese saldo que menciona Víctor, hubiera quedado ese riesgo de que alguien se hubiera erigido alguna víctima, por ejemplo. Que una víctima que se dijera arrasada, marginada o golpeada por la hegemonía que ejerce la rectoría. Sin embargo, ya ahora con las circunstancias actuales, cuando ya hay 3 aspirantes que van a ser derrotados, porque nada más uno queda ganador, y sin afirmarlo así categóricamente que será Rubén Calderón, pero de 4, pues 3 van a ser derrotados. Entre esos 3 que quedan fuera, ya no se ve que haya alguien que haya sido victimizado, ya queda más tranquilo, más posibilidades de que se supere, y en la medida en que el triunfo sea con un margen más amplio para quien resulte el ganador, las posibilidades de que se regrese a aquellos momentos en los que el que perdía o el que trataba de ganar después de iba y se posesionaba de la rectoría o de las instalaciones de las escuelas por meses a veces. Yo creo que no hay ese riesgo. Bueno, pues hay otro tema fundamental para Durango, que es la discusión del presupuesto federal para cada estado. Y ahorita, de entrada, como en muchos años anteriores, la propuesta del gobierno federal no beneficia o no apoya el desarrollo de Durango. Se habla de una disminución del 50% de lo que se ejerció el año pasado. Ya el gobernador Jorge Herrera Caldera lo dijo, hizo público, y bueno, están en un proceso intenso de cabildeo ya, que así lo están haciendo todos los gobernadores, ¿no? Ya se supieron el caminito, ¿no? Para lograr mayores recursos. Desgraciadamente hay 2 aspectos que están afectando al presupuesto. Uno, que seguimos siendo una economía petrolizada, y la disminución del costo del precio de barril obviamente influye en que tengamos menores ingresos, y por otro lado también que han existido prioridades o existen, como es la seguridad, en donde se ve un incremento en el presupuesto federal importante, y otro, los desastres naturales. Entonces creo que es una lucha intensa que el gobierno encabezado por Jorge Herrera Caldera, que ya tiene experiencia en este tipo de cabildeos, habrá de tener con el Congreso Federal. Sin embargo, bueno, pues ¿cuál sería la perspectiva ahorita? ¿Cómo lo ven? De entrada, pues se ve complicado. Esperemos que no nos vaya tan mal como estado, porque afecta prácticamente todos los programas de infraestructura y de desarrollo, porque realmente los ingresos propios de Durango siguen siendo de las entidades que menos captamos en recursos propios, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ves tú, Héctor. Sí, mira, como siempre se politiza el paquete fiscal de cada año. El año pasado, por ejemplo, se decía, hay un boquete fiscal de 300,000 millones, el cual ahora se discute si existió o no existió. Se dice no existió. Con eso justificaron el alza del 15 al 16% de IVA. Ahora el PRI pone, vamos a decir, 2 posiciones. El PRI dice, vamos a disminuir el IVA, ese 1% que se le agregó el año pasado. Y el PAN, obviamente su estrategia, y está documentado en sus congresos con legisladores, dijeron, vamos sobre los presupuestos de los estados, vamos a quitarles recursos a los gobernadores. Entonces, esto es un contrasentido dentro de lo que es una política federalista. Realmente las necesidades están en los estados. Los gobernadores sí han mostrado una mayor capacidad de ejecución, dígase lo que se diga. Ellos presentan proyectos, presentan obras, y si uno va a Coahuila está permanente en obras, y si va uno a Nuevo León se logra una reconstrucción récord en 2 meses. Están levantando todo el desastre del huracán de junio. Si uno va a muchos estados, inexplicablemente, pues sí dice el gobierno federal, dice, es que llevamos la obra carretera más importante de la historia, y resulta que pues no son tan eficientes las áreas federales en ejecutar los recursos. Y los gobernadores han mostrado una mayor capacidad de ejecución. Ahora, obviamente que esto se politiza porque en el 2011 viene, por ejemplo, Peña Nieto acaba de rendir su informe, y con grandes realizaciones de obra, independientemente de cualquier cosa, con cumplimiento de compromisos, con importantes obras, con importantes vialidades, con segundos pisos, con obras en coordinación con el gobierno del Distrito Federal. El Distrito Federal también acaba de presentar
su informe Marcelo Ebrard, y también grandes resultados. Entonces, los gobiernos estatales o los gobiernos de las entidades federativas logran grandes resultados y el gobierno federal prácticamente se le va gran parte del recurso en gasto corriente. Lo que puede decir es que aumentó la burocracia. ¿No será que los gobiernos saben cacaraquear más las obras aunque sea dinero federal? Porque las participaciones de las grandes obras, fundamentalmente el origen es gobierno federal. ¿Pero eso es legal? Es decir, está en los convenios de coordinación sí, coordinación fiscal. Sí, pero yo hablo de la cuestión mediática, que el gobierno federal quizás no ha sabido cacaraquear la participación de recursos federales en estas importantes obras, y los gobiernos estatales sí lo hacen, ¿sí? Con una gran difusión y posiciona obviamente como si fuera el gobiernos estatales los que están haciendo esa obra, aunque la mayoría sean recursos federales. ¿Sí? Entonces, ese es más o menos lo que puede hacer. Para concluir, una disputa política, está muy claro que parte de la estrategia política del PAN es quitarle fuerza a los gobernadores, pues de cara a lo que viene en el 2012, ¿no? Primero, 2011 viene una alianza que ya está anunciada contra Peña Nieto en el Estado de México, y lo más que le puedan quitar a los gobernadores, dificultarles el terreno a los gobernadores, sobre todo si son priistas, y es parte de esto. Lamentablemente es lo que sucede, que no se toman en cuenta consideraciones técnico-administrativas, digamos, criterios de tipo de mejorar la calidad del gasto, mejorar la ejecución de los programas, ¿sí? Y se toman más en cuenta pues las estrategias político-electorales de los Bueno, ya las delegaciones federales están haciendo sus jornadas ciudadanas, ¿no? O sea, que hay parte ya de una movilidad política, ¿no? O sea, hay una pregunta que nos mandan, dice: me parece que deberíamos darle oportunidad al nuevo mandatario y no enfrascarnos en quién puso en su gabinete, que no dé resultados aquí y en China va para afuera. Bueno, pues hablaban de que puede ser un gobierno de transición, en donde no dé resultado, pues tendrá que cambiar, ¿no? Sí, yo creo que... Pero hay buena experiencia. En términos generales está empezando Estamos bien hablando, la administración pública. O sea, realmente pudiéramos evaluar que es un gabinete de entrada con experiencia, de continuidad, que es bueno, ¿no? Sí, lo que decimos es que es un gabinete que no responde a las expectativas que la ciudadanía se había hecho. Si ahorita nosotros aplicamos una investigación social, una encuesta, nos vamos a dar cuenta que es un gabinete calificado de un perfil medio para abajo. Esa es la realidad, y es lo que dice la sociedad de afuera. O sea, ellos creían que por la situación política con que se terminó la calificación, con que se llevó a cabo la elección del 4 de julio, se merecía a la sociedad un gobierno más identificado con la misma sociedad civil, más que con el partido. Eso es lo que está ahí. Que el tiempo es el que va a dar finalmente el resultado, ¿no? Y que hay gente muy probada, como Carlos Contreras, Jorge Herrera Delgado. Fíjate que, por ejemplo, el secretario de Obras Públicas, es gente probada ya. Lo que pasa es que mucha de la gente que ya estaba en el gabinete, de mi punto de vista, era más de Jorge Herrera Caldera que del propio Ismael. Por ejemplo, César Rodríguez de Obras Públicas es gente más de tiempo. Pues yo digo que es más del arzobispo que de Jorge. Bueno, pues, por ejemplo, pero son gente más muy identificada con él, ¿no? De mucho tiempo atrás. Pero bueno. Francisco Gutiérrez es más de los Gutiérrez que de... Pero al final son los resultados, sí, ¿no? Sí, esos son los resultados. Al final los resultados, como bien dice la persona que escribe, son los que van a dar... sí, al final de cuentas. Puedes tener un gobierno de la sociedad civil inexperto, como le pasó a Fox, ¿no? Los famosos headhunter que fueron a la casa del gabinetazo, que terminó en un gabinetito, ¿no? Que no estuvo tan mal, a final de cuentas. Pero tampoco tan bien como se especulaba, ¿no? O sea, hubo 2 o 3 personajes ahí, como el de la Secretaría de Semarnat, que pues fue un buen elemento, una secretaria de Turismo que fue efímera, pero pues sí dejó ahí algún buen legado, que después ya el cambio se hizo político para poner a nuestro país a Rodolfo Elizondo. Pero un poquito, volviendo a lo del presupuesto, yo creo que la lucha va a ser intensa, ¿no? Es la misma cobija, finalmente, el mismo recurso. Pero yo digo que si el gobernador se pone muy agudo en sus observaciones, puede sacarle tajada a esto. Mira, ¿por qué ahorita el Distrito Federal es una de las ciudades más importantes y más seguras del país? Porque a pesar de que es un gobierno de izquierda,
tuvieron una visión de Estado muy interesante.